Hola, bienvenido nuevamente a la clase 1 del curso de programación orientada a objetos. La clase pasada fue de repaso, así que esa no cuenta. Desde hoy comenzaremos con el material del curso, así que intentaremos darle contexto a lo que haremos durante todas estas clases, partiendo por responder tres preguntas fundamentales y que tienen que ver con el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces, bueno, la primera pregunta y que cae de cajón es ¿qué es un paradigma? Un paradigma entonces es como una manera, es un molde o una especie de modelo o una visión incluso de cómo hacer las cosas de manera tal que si yo reutilizo el paradigma en otro problema, puedo dar respuesta a problemas similares y complejos sin cuestionarme todo desde las bases, o sea, sin partir desde cero. Entonces, así como existe el paradigma de orientación a objetos, existe también el paradigma de orientación a aspectos, existe también el paradigma de programación declarativa, por ejemplo, como Prolog, y bueno, existen muchísimos más. Bueno, ¿por qué existen tantos? Y la razón es simple, porque dependen del contexto. No todos los paradigmas se aplican en todos los contextos, y en algunos contextos, algunos paradigmas parecen funcionar mejor que otros. Por eso es que existen tantos, para que exista el abanico de posibilidades para elegir. Bueno, la segunda pregunta que vamos a contestar y que también debería caer de cajón es ¿qué es un objeto? ¿Sí? ¿Qué es un objeto? Desde el punto de vista conceptual, no lo miremos todavía desde el punto de vista computacional y de dónde se almacena y la memoria, etcétera, ¿vale? Mirado desde un programa y mirado desde un diseño, todo, absolutamente todo debería ser un objeto, ¿sí? Entonces, pensemos por ejemplo en un juego así como el FIFA, ¿sí? En un juego como el FIFA, el jugador, el estadio, el balón, el arco, la cancha, son todos objetos que interactúan entre sí para poder conseguir el objetivo del software, que es jugar un simulador de fútbol. Entonces, poder pensar en términos de objetos no es trivial, ¿sí? No es tan sencillo pensar el mundo y pensar todos los problemas desde el punto de vista de que todo es un objeto. Entonces, aquí es donde viene la primera palabra fundamental que nosotros tenemos que aprender, y la palabra se llama abstracción. La abstracción es la capacidad que tiene un arquitecto, un diseñador o la persona que está pensando en el diseño de un sistema de poder ignorar aquello que no es importante para el sistema y quedarse con aquello que es relevante para el sistema. Pongamos un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un objeto que es un automóvil. Ese es el objeto. Ese objeto tiene propiedades distintas dependiendo de si yo miro el objeto pensando en un sistema o en un juego como el Need for Speed. Y ese mismo objeto automóvil que en Need for Speed tendría un objeto dentro, una propiedad que se llama caja de cambios, cantidad de velocidades, velocidad máxima, velocidad mínima, por ejemplo, la calidad del neumático, etc. Que todos esos parámetros dentro de la realidad del Need for Speed son relevantes. Si nosotros estamos construyendo un sistema de estacionamientos, ya esas propiedades no son relevantes. Sino que si nosotros quisiéramos tener un sistema que controla el ingreso y salida de un estacionamiento, lo único que nos basta seguramente conocer del automóvil es el color, la marca y la patente. Nada más. Entonces, si se fijan, la misma clase mirada desde dos ópticas distintas, mirada desde dos requisitos distintos, mirado desde dos puntos de vista distintos, la clase que tiene el mismo nombre tiene distintas propiedades y distintos comportamientos, distintas acciones, distintos métodos que puede ejecutar. Otro ejemplo que podemos hacer con esta misma idea podría ser el juego FIFA. Entonces, imaginemos en el FIFA, por ejemplo, el viento es una de las características que complejizan el juego y complejizan la física del juego. Por lo tanto, si nosotros pensamos, el viento mueve el pasto, mueve los pelitos de pasto en el suelo. Y también mueve el balón, cuando el balón va en el aire. Entonces, el viento es parte del juego del fútbol. Sin embargo, el movimiento del pelo del pasto no es relevante para el juego del fútbol. Por lo tanto, las personas que abstraen la realidad, o sea, que hacen la abstracción de la realidad del fútbol, porque en la realidad del fútbol el pasto se mueve como pelos en el aire, se mueve, pero al no ser relevante para el juego, yo lo ignoro y lo dejo fuera de la abstracción.
de manera tal que yo ocupo los recursos y el hardware de la máquina en aquello que es relevante para mi usuario e ignoro aquello que no es relevante para el usuario. Entonces, imaginemos que nosotros tuviéramos el FIFA y que realmente simuláramos el movimiento de cada uno de los pelos que están en el campo de juego. Esa tarea sería fatal seguramente para el hardware, porque consumiría demasiado tiempo de GPU y de memoria para poder renderizar los cambios de cada uno de esos pelos. Y el usuario final no habría ganado absolutamente nada después de todo ese esfuerzo, puesto que no impacta en la jugabilidad. Sin embargo, yo no puedo dejar fuera de la abstracción dentro del FIFA el impacto que tiene el viento sobre el balón, porque el viento al mover el balón cambia los reflejos del arquero. Por lo tanto, esa sí es una variable que hay que considerar y que tiene que considerarse dentro de la abstracción. Bueno, con estos dos ejemplos, lo importante sería que lográsemos entender cuál es el objetivo de la palabra abstracción, ¿sí? Y por qué es una habilidad que tenemos que desarrollar. Además, porque esa es la manera en la cual nosotros vamos a decir esto es una abstracción de. Lo que estamos diciendo es, este diseño que yo tengo aquí considera lo necesario para estos requisitos y ignora aquello que no es necesario para estos requisitos. Eso significa una abstracción de la realidad. La tercera pregunta, y que ya con esta deberíamos terminar la parte introductoria, digamos, de paradigma orientado a objetos, es ¿por qué es que escogemos este paradigma? ¿Por qué no otros? Y la razón es que el paradigma de orientación a objetos parece atender las complejidades de muchos negocios, porque muchos negocios pueden ser vistos bajo esta lógica de que son simplemente interacciones entre objetos. Y si puedes resolver un requisito, como la interacción de distintos objetos, el paradigma parece aplicar bien. Y esto es la realidad de gran parte de los problemas de software actuales. Por ejemplo, no sé, yo trabajo en Punto Ticket. Nosotros tenemos que hacer la relación entre distintos objetos como las entradas, los usuarios, los pagos, el método de validación, etc. En otros rubros, por ejemplo el bancario, las relaciones entre clientes, cuenta, saldo, cartola, etc. Si estamos en el rubro educacional, por ejemplo, la relación puede ser entre estudiante, alumno, sala, curso, etc. Tratemos de aterrizar un poco más por qué es que construir software requiere de todas estas preguntas, requiere de hacerse todas estas preguntas, ¿sí? Entonces lo que vamos a pensar primero es el ejemplo de la construcción de una casa. De una casa pequeña, tenemos aquí a un pequeño emprendedor de la industria de la construcción que solo en la vida se consiguió un terreno y dijo: yo aquí me voy a construir una casita. Para mí, para poder envejecer, para poder guarecerme y poder hacer mi vida. Entonces, lo que hace él es que empieza a escoger algunos materiales. Él decide que se va a construir una casa para vivir en ella, no solamente para pasar una temporada, por lo tanto tiene que escoger materiales sólidos. Y bueno, lo hizo entonces pensando en sus necesidades. Lo hizo una persona muy hábil, porque para construir una casa hay que ser muy hábil. Pero esa pura persona pudo construir todo. Desde que la casa era solo un terreno hasta que la casa ya está con techo, parada y es habitable. Bueno, pero lamentablemente la vida no es tan simple y resulta que nosotros, cuando tengamos que construir software para una empresa, el software va a ser más grande que la capacidad de una sola persona para terminarlo. El software por lo general va a ser una tarea de largo aliento y que va a requerir del ejercicio multidisciplinario de distintas áreas para poder completarse. Se va a requerir un poco de diseño, se va a requerir un poco de programación, se va a requerir un poco de testing, se va a requerir un poco de administración, seguramente se va a requerir un poco de manejo de recursos humanos, etc. Entonces, en realidad, el ejercicio de construir software no parece ser el ejercicio de construir una casita de manera emprendedor, ¿sí? Sino que más bien se parece a la construcción de un edificio. Imaginemos uno de esos edificios de 40 pisos que hay ahí en Las Condes. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Es que no lo construye solo una persona, sino que alguien primero piensa en un plano, itera sobre ese plano, está en un ejercicio creativo a lo mejor con más de una persona para poder lograr un diseño que satisfaga
satisfaga las necesidades del cliente. Luego, otra persona va a tomar ese plano y lo va a interpretar. Y por interpretarlo lo que va a intentar hacer es decir, ok, ¿cómo lo materializo? ¿Cómo lo transformo en realidad esta idea? Por lo general esta persona es el constructor civil, entonces el constructor civil va a decir, este proyecto es viable según el plano que yo estoy mirando acá. Entonces, declarándose viable, después ese proyecto se va a materializar con muchas personas, desde capataz hasta las personas que van a poner los ladrillos, las personas que van a poner las cadenas, las personas que van a pintar, los eléctricos, y todos los roles que están dentro de la construcción para poder terminar un edificio. Entonces, si lo pensamos, en realidad la construcción de edificios y la construcción de software tienen la gran complejidad de que es una idea que va a durar mucho tiempo hasta materializarse y transformarse en realidad, donde muchas personas van a entrar y van a salir del proyecto, y personas van a entrar y van a salir con distintas capacidades y con distinto background para participar en la consecución del mismo objetivo. Por lo tanto, ya no podemos depender, como dependíamos con nuestro emprendedor de la construcción, de que la idea simplemente se iba a materializar en la forma que nosotros queríamos. Ahora hay que sincronizar cerebros. Y sincronizar cerebros es una tarea compleja, más cuando estamos hablando de una industria como la del software. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo, ¿sí? Nuestro pequeño emprendedor resulta de que ahora empezó a crecer la familia, conoció a su mujer y tuvo 2 hijos. Por lo tanto, esa casita que él se pensó inicialmente, que solamente tenía un ambiente y un baño, ahora resulta que tiene que ser una casa que satisface muchas más necesidades, necesita más habitaciones, necesita a lo mejor un nuevo baño, necesita un espacio común, y ya la casa que tiene, al parecer, requiere una refacción. Como cambió la necesidad, antes era una casa que tenía que satisfacer la necesidad de albergar a una persona, ahora es una casa que necesita albergar a 4 personas. Entonces, nuestro pequeño emprendedor, que inicialmente cuando hizo su diseño de su casa inicial no pensó en esta necesidad, él quiere tener una casa de 2 pisos, pero no puede tener una casa de 2 pisos porque él no pensó en dejar vigas estructurales que le permitieran construir y soportar un segundo piso. Ahora él va a tener que conformarse con los escapes que el diseño le permite. Va a tener que construir de manera improvisada todo aquello que él necesita para poder habitar. Entonces primero construyó una pieza por acá y después construyó otra pieza por allá, y el living le quedó justo al medio, y resulta que se ven todos los cables, se ven todas las cañerías, está todo a la vista porque nada de eso se planificó en el momento en el que partió la casa. Por lo tanto, las piezas originales de la casa tienen todos los cables escondidos y las cañerías escondidos, pero todas las ampliaciones siguientes tienen todos los cables y las cañerías a la vista. Nuestro emprendedor de a poco va entendiendo de que por no haber tomado atención al diseño inicial, se quedó sin la posibilidad de crecer, se quedó sin la posibilidad de mejorar y sin la posibilidad de adaptarse a los cambios de las necesidades que estaba satisfaciendo. Y por lo tanto, ahora nuestro emprendedor quedó con una casa que nosotros en el software le llamamos una casa o un software legacy, que es un software que por la naturaleza de los cambios que tiene que enfrentar, al no ser capaz de enfrentarlos, al no ser capaz de adaptarse, se queda como un software legado, ¿sí? Se queda un software legacy que no tiene otra opción más que ser reemplazado por un nuevo sistema que sí atienda correctamente los requisitos, y que en este caso, para mala suerte de nuestro emprendedor de la construcción, significaría echar abajo la casa y empezar a construirla de nuevo, y no poder aprovechar obviamente ninguno de los materiales que se ocuparon en primera instancia. Entonces, ¿cuáles son las dificultades del software? Sí, el software, como otras industrias, no tienen estos problemas, sí, vale la pena mencionarlo. Lo primero es que el producto final es un intangible, o sea, la persona que lo recibe a priori no tiene cómo saber si es que el producto está terminado, o si tiene todas las funcionalidades, o si funciona bien en todos los casos. Y en suma, sí, si queremos resumir todas esas preguntas en una gran pregunta, lo que la persona que compra software no tiene cómo responder es: ¿vale lo que pagué por él? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Bueno, es difícil responder esta pregunta porque en realidad el software debe ser medido por su complejidad y no por su tamaño. Y esa complejidad no siempre es evidente para el usuario.
Por ejemplo, yo podría tener un sistema que lo único que hace es catalogar música, algo así como muy parecido a Spotify, ¿vale? Que solamente cataloga música y que es un sistema muy pesado, que se requiere tener 2 discos duros para hacerlo funcionar y mucha RAM y mucho computador. Y yo podría tener ese software evaluado en 10 millones de pesos. Sin embargo, hay otra persona que dentro de una pendrive de 128 megas, o sea, estamos hablando de una pendrive chiquitita, puede albergar un sistema que permite detectar el cáncer y que está evaluado en 1.000 millones de pesos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros desde afuera, a priori, hacer la diferencia entre un sistema que es bueno y un sistema que es malo? ¿Cómo podemos saber a priori si es que el sistema que se está diseñando responde a los requisitos que yo necesito que se satisfagan? Si responde a las preguntas que mi negocio tiene. La complejidad del software por lo general es lo que determina su valor y no su tamaño o su cantidad de pantallas o su popularidad. Y sin duda, la complejidad más grande, y que esto ya no es una complejidad de la industria del software, sino que de todas las industrias que requieren de una labor de ingeniería ardua para poder completar el objetivo, es que compartir ideas, compartir pensamientos, compartir hilos de pensamiento es una tarea sumamente compleja de ejecutar entre humanos, pese a que tenemos lenguaje natural y un montón de otros artilugios evolutivos que hemos ido puliendo con el tiempo. Aún así sigue siendo muy complejo poder traspasar una idea y poder explicar, cuando todavía nada es algo, o sea, cuando todavía todo es abstracto, poder explicar una idea y poder sincronizar los cerebros para poder trabajar en esa idea. Bueno, vamos a hacer un ejercicio súper simple ahora. Imaginemos un auto azul, ¿vale? Todos en este momento cierren los ojos, imaginen un auto azul. Dejen de imaginarlo. Entonces, ¿imaginaron este auto azul? O este. O este. O este. Podría seguir infinitamente. Lo que quería graficar con esto es que al parecer imaginar un auto azul era una tarea simple, pero dado que nadie tiene la misma historia de vida, nadie va a imaginar exactamente lo mismo. Por lo tanto, se necesita llegar al punto en el cual para todas las personas, si yo digo un auto azul, para todos en nuestras cabezas significa exactamente lo mismo. Solamente de esta manera podremos lograr que el equipo de trabajo consiga el objetivo esperado. Todos entendiendo exactamente lo mismo y todos peleando por ese mismo objetivo. Bueno, entonces lo que necesitamos es un método. Necesitamos un método que permita persistir las ideas para poder compartirlas y sostenerlas en el tiempo. Eso significa de que si nosotros nos embarcamos en el desarrollo de un software que va a durar 5 años, durante esos 5 años la idea es la que tiene que primar y no la interpretación que cada desarrollador hace de esa idea o cada miembro del equipo hace de esa idea. En la construcción parece tener un equivalente en el plano, ¿sí? El plano del arquitecto parece ser las reglas máximas, en el fondo como la constitución de la construcción, ¿sí? En la cual cada vez que alguien tenga una duda acerca de algo que está sujeto a la interpretación, van a ir al mapa y van a decir, ah, ya, yo estaba equivocado y tú estabas en lo correcto. El plano va a ser finalmente quien determine la idea y hacia dónde camina esa idea, cómo se tiene que materializar y cuál es el resultado esperado al finalizar la labor de construcción. ¿Qué sería el equivalente a un plano de un edificio en la industria del software? Y la respuesta es el UML. En el UML existen distintos diagramas o distintas formas de expresar esas ideas. En esta clase vamos a ver en particular solamente una y más adelante vamos a ver la siguiente. La que vamos a ver hoy es el diagrama de clases. Y el diagrama de clases lo que intenta expresar son las relaciones que hay entre los objetos y las propiedades y acciones que tienen los objetos. Entonces, ¿qué es una clase? Lo primero. Objetos yo puedo tener muchos viviendo en la memoria. Puedo tener 4.000 árboles viviendo en la memoria. Pero esos 4.000 árboles, todos nacen de la misma clase. Son instancias de la misma clase, así se les llama. No es necesario que intenten memorizar todo esto. Debería este lenguaje incorporarse de manera natural en la medida que avancemos dentro de las clases. En el diagrama de clases lo que nosotros tenemos que lo más importante sin duda es la clase. La clase lo que define es cómo es que los objetos se van a comportar y qué propiedades van a tener una vez que existan.
Entonces yo podría, por ejemplo, tener una clase que se llame Álamo, y a partir de esa clase Álamo crear 4000 objetos de tipo Álamo. La diferencia entre clase y objeto viene dado por el momento en el que yo estoy parado dentro del programa. Es una clase cuando yo la estoy escribiendo, cuando yo estoy escribiendo cuál es la propiedad, cuando estoy escribiendo la acción. Pero cuando esa clase, yo tomo ese código genético que tiene la clase y construyo un nuevo ser dentro de la memoria del computador, en ese momento yo tengo un nuevo objeto. Y un objeto como el primero pude haber sacado 4000 objetos que son del mismo tipo, o sea que vienen de las mismas reglas, vienen del mismo ADN, vienen de la misma clase. Entonces una clase es lo que va a definir cuál va a ser el comportamiento del objeto. Una clase debería ser muy explícita en lo que hace y lo que no hace. Debería ser muy explícita en su nombre, muy explícita en las propiedades que tiene y muy explícito en el nombre de las acciones que esa clase puede ejecutar. Pensemos entonces en un ejemplo, vamos a volver al ejemplo del automóvil. ¿Cómo es que nosotros podemos describir ese ADN con el cual todos los autos dentro de mi programa van a nacer? Vale, creemos una clase entonces. Una clase se representa mediante un rectángulo parado que está dividido en 3 secciones. La primera sección, la de la parte superior, indica el nombre de la clase. El nombre de la clase tiene que ser tan autoexplicativo como sea posible. Mientras más fácil para los desarrolladores sea encontrar una clase por su nombre, mucho más fácil va a ser mantener también el sistema futuro. Luego del nombre de la clase viene un cuerpo en el cual se declaran las propiedades de esa clase, o las propiedades que van a tener los objetos que partan desde este ADN, dicho en otras palabras más simples. Y en la tercera parte final, en la parte de abajo de las 3 secciones, entonces ahí vamos a expresar todas las acciones u operaciones que puede ejecutar la clase o los objetos que partan de este ADN. Entonces, en este ejemplo tenemos una clase que se llama automóvil y que tiene una propiedad que se va a llamar marca de tipo string. Va a tener un año que es de tipo entero y va a tener un color que viene desde una enumeración de colores, y en esa enumeración de colores vamos a poner blanco, rojo, azul, fucsia, amarillo, etc. Ok, ya tenemos nuestra primera clase. Esta clase automóvil ahora, en este momento, lo que tiene es un nombre y 3 propiedades. Pero un automóvil, si yo lo pienso en términos de propiedades, estoy pensando en un objeto que es estático, en un objeto que no se mueve, en un objeto que no tiene comportamiento. ¿Es correcto pensar así de un automóvil? Depende. Si yo estoy haciendo un sistema para un estacionamiento, para controlar el ingreso y salida de los autos que entran a un estacionamiento, entonces lo que yo estoy guardando y las propiedades que debería tener un auto probablemente serían distintas. Entonces yo necesito saber si el auto acelera o no acelera, o si frena o no frena, que esas dos son acciones, son operaciones. ¿Son relevantes esas 2 operaciones en el contexto de un software que controla los autos que están en un estacionamiento? Da la impresión que no. Pero esos mismos dos métodos, si esta clase automóvil se estuviera construyendo para un juego como el Need for Speed, entonces frenar, acelerar, frenar con el freno de manos, cambiar velocidad, etcétera, todas esas operaciones y esas acciones harían total sentido dentro de ese requisito. Con esto les quiero hacer evidente de que la abstracción es la que va a definir cuáles son las propiedades y los métodos de sus clases, y no lo que ustedes piensen del objeto, sino que lo que el requisito diga que es valioso del objeto, eso es lo que va a ser parte de la abstracción. Hay 2 relaciones dentro del diagrama de clases. Existe una relación fuerte, a la cual llamaremos composición, y una relación débil, a la cual llamaremos agregación. La composición quiere decir que un objeto se compone de otro. Pensemos ahora en mí.
en el profesor, en un humano promedio. Entonces, el profesor lo que tiene en su cuerpo es un objeto, ¿sí? Entonces mi cuerpo completo es un objeto, y adentro yo tengo distintos objetos que son mis órganos, ¿sí? Entonces yo tengo un órgano en particular con el cual yo no puedo vivir, del cual estoy compuesto y no me puedo dividir de él, que es mi cerebro. El cuerpo de Edgardo como objeto se compone de un cerebro. Si a mí me sacan ese cerebro, entonces yo no puedo seguir siendo Edgardo. Me muero. Hay una relación que es fuerte entre el cerebro y el cuerpo, que es indivisible. Y por lo tanto, esa indivisibilidad nosotros la vamos a llamar composición. Una relación fuerte entre dos objetos. Por otro lado, tenemos la agregación. Y la agregación es la relación débil que hay entre dos objetos. Entonces, pensando de nuevo en el mismo ejemplo, en mi cuerpo, yo tengo una relación de agregación con la ropa que uso. Todos los días yo me pongo ropa nueva. Edgardo, sin duda que agrega ropa siempre. Yo no puedo salir desnudo a la calle porque me tirarían cosas. Entonces, yo agrego ropa y esa es la relación que tiene mi cuerpo con el objeto o los objetos de tipo ropa. Hay una relación de agregación. Yo sigo siendo Edgardo sin ropa, pero la necesito. Del mismo modo podríamos pensar, por ejemplo, en el ejemplo del automóvil, que el automóvil tiene una relación de composición, si lo pensamos de manera estricta, con el motor, pero tiene una relación de agregación con las ruedas, puesto que las ruedas pueden ser reemplazadas incluso con la que andas trayendo en la maletera. Estas dos relaciones son muy importantes para poder entender el problema que se está tratando de atacar, ¿sí? Si yo estuviera tratando de hacer una aplicación que respondiese a los biólogos acerca del comportamiento del cuerpo humano, sin duda yo tengo una relación de composición con mi cerebro y de agregación con mis extremidades, por ejemplo. Pero si lo que yo estoy buscando es una aplicación, por ejemplo, para el registro civil, una aplicación que lo que me va a responder en el fondo es root, nombre y sexo, en realidad, para esa aplicación yo no tengo que andarme cuestionando la relación de composición de mi cuerpo porque está fuera de la abstracción. Vamos a hacer entonces distintos ejemplos durante esta clase de cómo poder diseñar problemas ya más puntuales, más terrenales, más prácticos, y vamos a aprender a generar un diseño y para que ese diseño a posteriori pueda ser implementado por un equipo de desarrolladores, de la misma manera que un arquitecto genera un plan para que luego un constructor civil con todos los trabajadores de la construcción puedan construir el edificio. Bueno, esa fue la clase por hoy. Voy a estar atento a sus consultas y a cualquier tipo de observación o clarificación que deseen hacer respecto de esta clase. Y en la siguiente clase entonces vamos a ver cómo es que estos diseños que nosotros estamos haciendo se pueden materializar ya en la programación programación.net. Eso sería entonces. Los espero en el próximo capítulo. Muchas gracias.